Universidad Externado de Colombia presenta Mujeres de Ataque. Son valientes, inspiradoras, exitosas y sus historias merecen ser compartidas. Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Bienvenidos a Mujeres de Ataque, es siempre un gusto estar con ustedes. Hoy, para nosotros y para mí, en primera persona, se los digo, es un programa muy especial con una mujer de ataque que yo aprecio mucho, admiro mucho, respeto mucho y que se ha convertido en un gran referente del periodismo político y del periodismo en general de alta calidad y de enorme impacto e influencia. Su historia es una historia de disciplina, una historia de dedicación, una historia de fe y una historia de logros. Hoy su sección política en el noticiero Prime del canal RCN, de Noticias RCN, es tal vez la sección más influyente en la cotidianidad de la política colombiana. Y su columna en el diario La República, mes tras mes, aparece en la lista de las más leídas. Me refiero a Maritza Aristizábal. Es un gusto enorme, Maritza, tenerte aquí. Bienvenida. Ay, Juan, como que tú decías todo eso, yo decía, no me lo creo. Pues de verdad, muchísimas gracias. Y cada una de las cosas que tú me dijiste te las devuelvo multiplicadas, porque tú sabes la admiración, el respeto, pero sobre todo la gratitud que yo te tengo a ti, porque permíteme decírtelo acá y se lo digo a todo el mundo. Tú fuiste una persona muy importante en toda esta carrera profesional, porque arrancaste conmigo. Mi primera entrevista, siendo todavía una estudiante, fue con Juan Lozano, cuando era candidato a la alcaldía de Bogotá. Y yo decía, no puedo creer esta calidez de este señor siendo quien es. Y pues además, más recientemente fue Juan el que me nombró realmente editora política y creyó en mí como la jefe de una sección. Es decir, él fue el que me dio la patadita de la buena suerte. Así que, Juan, gracias por todo. No, por Dios, paso a paso, Maritza se había ganado el reconocimiento en la sala de redacción por la forma como cubría la política, cómo se aproximaba a las personas de la política, a los temas de la política. Y después de muchos años, de un editor que estuvo muchos años al frente de la sección, había llegado el momento de mirar hacia adelante, de hacer una renovación, y Maritza tenía el mérito de sus propios logros, el mérito de sus propias conquistas en una lucha de vida. Mujeres de Ataque es una búsqueda de historias inspiradoras de mujeres de éxito en Colombia. Maritza, mirando hacia atrás, tú eres de Granada, Antioquia. De Granada, Antioquia. Vimos en la toma de Antioquia una nota bellísima que hiciste de Granada. Tus padres vienen a Granada casi como pioneros y en una condición difícil, vienen desde Granada a vivir a Bogotá y la pequeña Maritza viene con ellos. Claro, imagínate, mis papás no tendrían, mi mamá era todavía menor de edad en ese momento, ¿no? O sea, mi mamá tendría 17 años. Mi papá tendría 18 años con una niña de 1 año, recién llegados a Bogotá, de Granada, Antioquia, y ni siquiera de Granada, sino del campo, porque ellos vivían realmente en una finca, Juan. O sea, ellos eran realmente campesinos que venían acá a abrirse paso en la gran ciudad. Y de alguna forma son ellos los que después terminan acogiendo al resto de mi familia, que sí tiene que ir saliendo de Granada por otros motivos, y entre esos, por supuesto, la violencia. Pero ellos son los primeros que llegan acá. Y llegan a abrirse campo como puedan. O sea, y abrirle la vida a este ser como puedan, o sea, vendiendo arepas en una bicicleta, vendiendo, o sea, siendo vendedores ambulantes, lo que sea. Así arrancaron mis papás. Entonces creo que muchas veces las personas lo ven a uno, lo juzgan, se hacen estigmas e historias alrededor, pero no saben las luchas que uno lleva detrás y de dónde ha salido y las historias que le ha tocado contar para estar donde está realmente. O sea, que uno está por el mérito y no porque las cosas se las regalaron. Nunca he utilizado esa historia, ni nunca me he victimizado, pero soy fruto de mis luchas. Por eso yo quería contar, y es lo que vamos a hacer en este programa, porque hay muchas niñas y muchos niños
que dicen desde el comienzo, yo quiero llegar allá, pero eso puede ser imposible. Yo quiero cumplir con este propósito, pero de pronto no lo logramos. La historia de Maritza muestra que hay sueños que se cumplen y que hay metas que se alcanzan cuando hay fe y cuando hay disciplina. Vas al colegio aquí en Bogotá, luego entras a la Universidad Externado de Colombia. Maritza es una orgullosa externadista. Agradecemos a la Universidad Externado de Colombia, a su división de estudios de género, que hace posible este programa. Y tomas una decisión, que es buscar un espacio en los medios. ¿Cómo es esa historia, Maritza? Mira, Juan, primero el tema de la universidad. Obviamente es decir, mis papás nunca me hicieron sentir las carencias. Entonces yo podía soñar en ir a cualquier lado, pero sabía que había unas limitaciones económicas, entonces mi primera opción fue la Universidad Nacional. Entonces yo dije, voy a estudiar, yo quería ser médica forense. Entonces dije, me voy a presentar a la Universidad Nacional a estudiar medicina forense. Me gustaba también el periodismo. Entonces mis papás me dijeron como que, bueno, no importa, preséntese, pues miramos a ver cómo hacemos. Y me presenté al externado y pasé periodismo. En medio de la carrera yo sé que hubo muchas cosas con las que pude retribuirles a mis papás porque yo siempre fui muy disciplinada, muy ñoña, como decían en esa época, y por lo menos en 4 oportunidades me gané becas completas, entonces pues les ahorré a ellos lo del semestre, y en otras oportunidades me gané medias becas, que eran como para el primero y segundo puesto según el promedio académico. Y ya estando más o menos en un tercer semestre, como que tuve la posibilidad de ir, en ese entonces era NTC, que es lo que pues después se conoció con Noticias 1, como Noticias 1, que era todos los días, y yo iba y me regalaba, literalmente me regalaba. Entonces lo que me pusieran a hacer, a recoger los cables que todavía se imprimían así como que iban saliendo, los cables internacionales, o a hacer entrevistas, o a traer el cassette de un piso al otro, porque en ese entonces todavía era el cassette y tocaba subir lo que fuera, y en una de esas incluso hacer entrevistas, salir a hacer entrevistas, que eso para mí era el súper fogueo periodístico, a los candidatos a la alcaldía en ese momento, y así fue como conocí a Juan Lozano. Maritza, y después estás en NTC y empiezas a buscar oportunidades de trabajo, y más adelante tendrías que hacer prácticas universitarias. Claro, entonces yo dije, pues ya estoy acá, me salió una posibilidad ya para estar contratada en un nuevo proyecto de televisión que era Telepaís en ese momento, y a cubrir ya como periodista y como estudiante política. Entonces, de hecho, yo iba a la Casa de Nariño, entonces yo era la periodistica que estaba por allá así levantando el micrófono, sosteniéndoselo en ese momento a Uribe. Pero entonces empecé a tener... los grandes reporteros del país, cubrir la Casa de Nariño. Claro, y eran los grandes periodistas del país, ¿no? O sea, los grandes eran los grandes, tanto que cuando me vieron a mí me decían como que, ¿esta niña qué hace acá? Entonces estuve en Telepaís, después tuve la posibilidad de entrar al Partido Liberal, entonces digamos como que todo me iba llevando hacia el periodismo político. Y ya como que llegó la hora de hacer la práctica, y yo dije, bueno, yo ya he estado en NTC, yo estuve en Telepaís, yo estuve en el Partido Liberal, voy a buscarme pues una práctica que me dé un fogueo adicional, o sea, como un paso más arriba de lo que ya he hecho. Entonces yo dije, no, yo me voy para CNN, me conseguí el email. ¿Y conocías a alguien en CNN? No conocía a nadie. ¿A nadie? ¿Tú tenías el sueño de llegar a CNN? Yo dije, hacer por lo menos las prácticas en CNN. Entonces me conseguí el email, solo el email, Juan. Y por internet el número telefónico de CNN en Atlanta, que al final cuando yo me di cuenta, eso era una recepción por allá, como te cuenta, o sea, como era el edificio de Turner, entonces la recepción a la que yo llamaba era la recepción de Turner, que era... De todo el edificio. Exacto. Y yo escribía todos los días a ese correo, no se me olvidará nunca, maggilujo@cnn.com. O sea, y era tu propósito, yo tengo que llegar, yo quiero, no sé qué, te mando mi hoja de vida, yo ya he hecho esto, ya voy a entrar a mi semestre de prácticas. En términos de Colombia. Esto fue 1 mes y medio en esta insistencia, 2 meses. La decisión de estar allá sin conocer a nadie, cualquier espacio lo tenías que abrir tú. Claro, o sea, esto era yo. Entonces yo dije, si esta señora es, a veces me rebotaban los correos y me decía, en una de esas como que me rebotaba el correo, como que, mira, estoy de vacaciones, por favor, escríbeme en 15 días que regreso. Yo, 15 días, listo, de una. Y llegó un momento en el que yo dije... hora 23, sí, 59 ya, alarmita. Segundos, y llegó un momento en el que yo dije, no, si el otro mes ya no me salen las prácticas, me va a tocar acá en Colombia porque tampoco quiero aplazar tanto este tiempo. Y mira, esto fue un día que yo dije, ¿esto qué es? O sea, esto era todavía Hotmail, ¿no? O sea, estoy hablando de los años de, ¿esto qué es? CNN, Maggilujo, no, o sea,
¿será que esto es real? Y lo abro y me dicen, Maritza, nos encanta tu historia, nos encantó tu hoja de vida, ha sido aceptada, se presentaron 12.000 personas, solo 8 pasaron y yo... 8 de 12.000. Sí, 8 de 12.000. Bueno, como ganarse el baloto, Sí, pues. no, una yo cosa. dije, Dios mío, claro, yo me imagino que la señora dijo, no, está loca de 30 correos, o la acepto o viene y quién sabe qué me hace. Y me dijo, este es tu sponsor, porque uno tiene que viajar allá como con un sponsor, que es el que como que le hace todo el trámite también para seguridad social, y me fui para allá y estuve allá en una temporada. Aprendí muchísimo, me dio un fogueo distinto y por supuesto me abrió el mundo. Además, Juan, pues con toda esta historia que te estoy contando, fue la primera vez que yo salí del país. O sea, yo saqué mi pasaporte y mi visa al mismo tiempo. No habías Me fui a salido vivir a de Atlanta Colombia. sin mis papás. No, me fui a vivir a Atlanta sin mis papás. El primer sello en el pasaporte Claro. fue ese. Y Imagínate. nunca habías salido de tu casa Nunca, tampoco. Nunca, nunca. Pues ni siquiera que yo dijera, no, es que yo me fui a un campamento o me fui en el prom con mis amigas. Nunca. Siempre ha sido con Es papá y hoy mamá. la gran editora política, la columnista estrella en La República, y así fue construyendo su sueño. Y así se fue abriendo el camino. Ya regresamos aquí en Mujeres de Ataque con Maritza Aristizábal. Ya regresamos con Mujeres de Ataque por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Mujeres de Ataque por NTN 24, el canal de las Américas. Regresamos en Mujeres de Ataque. Una niña, una joven estudiante que venía de Granada, Antioquia, a la gran ciudad, soñaba con estar en los medios y soñaba lo que parecía imposible, que era entrar a CNN. Sin contactos allá, su talento, su fe y su disciplina. Y hoy esa carrera la ha llevado a una de las posiciones de mayor influencia en el periodismo colombiano. Maritza, hoy, cada noche, los colombianos ven el acontecer político en clave de tu termómetro político. Y ese es un referente Sí. del quehacer político en Colombia. Cuando miras para atrás y te está llamando alguien muy importante del gobierno, alguien que quiere ser presidente de la República, alguien que ya fue presidente de la República, y un ministro, y un senador, y un representante, y un gobernador, y un alcalde, ¿qué piensas? Uy, Juan, son muchos sentimientos encontrados. Primero, como que digo, sí, o sea, uno hace un raciocinio de hasta dónde he llegado. Porque, claro, en todo esto pues hay una historia de transformación también. O sea, de lo que era y en lo que me convertí, gracias a lo que tú mencionas, que pues es la disciplina y la fe, porque yo te lo decía hace algún segundo, lo mío es un fruto de la mezcla de este trabajo por mis sueños, más los milagros que Dios ha hecho en mí. Pero después los veo y digo, yo soy la muestra de que todos somos iguales. Entonces él es el expresidente, pero pues es igual a mí. O sea, él es el presidente, que tú sabes que, digamos, ya hoy en día uno tiene relación con todo el mundo y sobre todo en ese trabajo tan riguroso que hablo yo, que hago yo o que trato de hacer yo, pues como para no darme tanto crédito, que es hablar con las fuentes, corroborar las cosas con todo el mundo. Entonces digo, pues esto también me lleva a pensar mi historia, que todos somos iguales y que me merezco el mismo respeto con el que trato yo a los demás. Pero pues obviamente, digamos que nunca trato como o no estoy como siempre pensando en mi historia, porque nunca he tratado como de utilizarla para hacerme protagonista, porque sería muy fácil. O sea, la fácil en este momento en donde estas historias son tan populares y son tan vendedoras sería utilizar mi historia. Entonces nunca la he utilizado para eso. Tampoco la he ocultado. Un capítulo relativamente reciente en tu vida, dulce y hermoso, tu rol como esposa y tu rol como madre de la bella Isabela. No, pues imagínate, yo digo que, y tú que eres papá también entiendes que cuando uno tiene un hijo, esto es una evolución, o sea, esto es una evolución emocional. Y cuando uno tiene, no sé, esto me pasó a mí, creo yo que le pasa a todos los que somos periodistas, presentadores y nos convertimos en papás, tenemos una sensibilidad distinta del mundo. Entonces yo hoy en día, o sea, Juan, te lo confieso, lloro en todas las emisiones.
lloro en todas las emisiones con la mamá a la que no le han entregado la insulina para su hijo, con la mamá a la que le mataron su hijo que era un soldado. Claro, la sensibilidad. Es decir, la se sensibilidad multiplica. cambia completamente distinto y tú todo, o sea, yo ya no veo las noticias en clave de presentadora o de periodista, sino en clave de mamá. Entonces me dio una Y un niño sensibilidad que completamente sufre, distinta. inmediatamente lo pone a Claro, uno. inmediatamente un niño que sufre me pone a mí en el lugar de su mamá, de qué está sintiendo su mamá, porque lo que uno hace ya hoy en día, todo lo que hace se vuelca alrededor de su hijo, de voy a organizar mi tiempo acá para poder estar esta tarde con Isabela, voy a hacer esto para que Isabela también se sienta, es decir, hay muchas mamás que han decidido estar en casa y eso es perfecto, está bien para ellas. Y para las que no lo estamos haciendo, que a veces sentimos esa culpa porque no le estamos dedicando ese tiempo a nuestros hijos, también es decir, este tiempo se lo estoy dedicando a mi hijo también, Claro. para que él también se sienta orgulloso de mí. O sea, aparte de que yo sea su mamá, es que él se sienta orgulloso de lo que yo estoy haciendo. Maritza Aristizábal, uno de los proyectos más relevantes, significativos de cara a un momento complejo que va a vivir el país, que está viviendo el país, que es el proceso electoral, tiene como propósito garantizar el debate en democracia, pudiendo escuchar todas las voces. Este es un trabajo que ha venido liderando Maritza, que se llama Tribuna RCN. ¿Qué es Tribuna RCN y por qué Tribuna RCN, Maritza? Juan, Tribuna RCN, pues es un proyecto que nació, digamos, de parte, obviamente, pues como del presidente de Brigar, que me permitió a mí como gerenciarlo. Y es un poco la respuesta desde los medios de comunicación a esta incertidumbre que estamos viviendo en este momento en medio de una época electoral. Digamos que, pues para nadie es un secreto que el atentado contra Miguel Uribe partió un poco la historia política, la historia reciente política del país, porque pues es como que volver a sentir que estamos volviendo a esas épocas que habíamos superado hace 20, 30 años y las estamos viviendo hoy. Y había una voz unánime entre muchos candidatos que es, después de esto que le pasó a Miguel, para nosotros va a ser muy difícil hacer campaña. Para nosotros va a ser muy difícil ir a Arauca, o va a ser muy difícil ir a Norte de Santander, o va a ser muy difícil ir a Chocó. ¿Cómo hacemos para que la gente realmente nos conozca a nosotros, conozca nuestras propuestas, conozca nuestras posiciones? Entonces, Tribuna RCN es como nos hacemos nosotros aliados desde los medios de comunicación para aportarle en algo a la democracia, para responder a ese desafío que nos plantea la historia, para que los candidatos tengan un espacio donde se den a conocer. Entonces, los candidatos de toda procedencia, todos los candidatos, digamos, de todos los cuadrantes del espectro político. de todos los cuadrantes del espectro político. Esta semana tuvimos, por ejemplo, a María José Pizarro, pero pues también estaba Francisco Barbosa, estuvo Gustavo Bolívar, pero está Sergio Fajardo, estuvo Claudia López, pero va a estar Vicky Dávila. Son absolutamente todos los candidatos sin ninguna tiza o tinte político van a estar allí y van a tener esta tribuna. Pero además es una tribuna que lo que buscamos es que tenga un verdadero impacto. Entonces no es como que un día en un lado, otro día en otro lado, sino que es el mismo día el candidato en la FM, en Radio 1, digamos también buscando todos los formatos en la FM, en Radio 1, en La Alerta, en Voces RCN, en el programa del mediodía de RCN Radio, en Noticias RCN, por supuesto, que es nuestra pantalla, en La República también, que se pueden leer esas entrevistas al día siguiente, para que pueda tener realmente un verdadero impacto el mensaje de ese candidato y que sienta que pudo hacer una especie de campaña de salir a la plaza pública un día con todas las garantías y con toda la seguridad. Eso es Tribuna RCN. Y eso insiste en un rol que tenemos desde los medios. Los medios no somos fábricas de noticias. Nosotros tenemos una responsabilidad social y tenemos la oportunidad maravillosa de contribuir en la construcción de una sociedad mejor. Y la sociedad es mejor si hay mejor y más democracia, y Tribuna es eso también. Claro, y más democracia, y más información, y más debate público, más debate respetuoso, más espacios para que la gente conozca absolutamente todas las propuestas, de todas las tendencias, porque la única forma en la que realmente podamos lograr un cambio en el país es que podamos votar informados y a conciencia.
Y el aporte que podemos hacer nosotros desde los medios de comunicación es que los ciudadanos conozcan los candidatos, que los conozcan verdaderamente. Y qué mejor forma, Juan, que conocerlos con una entrevista tan completa como le hace la mesa de trabajo de la FM, que la hace, pero al mismo tiempo en el otro lado en Radio 1 están explorando su lado humano y su lado jocoso y su lado chistoso, y al mismo tiempo en la Alerta Bogotá lo están aterrizando con unos temas que son un poco más de ciudad, y en RCN Televisión, que digamos nuestra apuesta son 5 preguntas para 5 propuestas. Entonces es una visión muy integral alrededor de lo que es un candidato y de qué tan buen o mal presidente podría ser. Eso, por supuesto, es una conclusión a la que tienen que llegar nuestros televidentes, nuestros oyentes y nuestros lectores después de haber analizado todas las piezas de Tribuna RCN. Entonces nosotros lo que hacemos es, les estamos dando este espacio para que toda la gente y todas, absolutamente todas nuestras audiencias los conozcan, porque yo creo que entre todos estos 7 espacios periodísticos que están aliados acá, sin contar, por supuesto, que esto también tiene una gran audiencia y una gran, digamos, publicación en redes sociales, no creo que se nos quede un colombiano sin que pueda haber al menos una parte de ese candidato en Tribuna RCN. Alcanzamos a llegar, yo creo que a todos los colombianos. Una apuesta por la democracia, una apuesta por el voto informado, una apuesta para darle la oportunidad a los ciudadanos de que conozcan de primera mano con los candidatos sus opiniones. Los periodistas preguntan lo que quieren, los candidatos contestan lo que quieren y los ciudadanos deciden. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en la vida de Maritza Aristizábal? ¿Qué tareas hay por delante? ¿Qué retos? ¿Qué sueños? ¿Qué desafíos? Uy, Juan, a ver, como periodista, yo te diría que a mí me gustaría, y esto no es para que tú, yo sé que quizás tú en algún momento me hagas la propuesta, pero a mí sí me gustaría hacer radio. Creo que es como el único formato periodístico al que yo quisiera hacerle check. A mí me gustaría mucho estar en una mesa de trabajo. Buena noticia que es esa para radio. A mí me gustaría mucho estar en una mesa de trabajo de radio porque, digamos que, claro, yo estoy haciendo en este momento periodismo político, trato de hacer un periodismo político juicioso, riguroso. Tú sabes, Juan, que has estado también atrás de la producción del termómetro político, pero no hay un dato, ni un solo dato. O sea, de eso les puedo dar garantía a nuestros televidentes, del termómetro político, que no haya sido consultado por lo menos con 3 fuentes, y una de esas fuentes, en la mayoría de los casos, tiene que ser la fuente directa involucrada, aunque yo no la cite y no diga, hable directamente con fulanito de tal. Pero todos los datos en el termómetro son absolutamente consultados, confirmados, rigurosos. Pero quiero pasar también un poco al periodismo de opinión, que es un poco lo que creería yo que me permite una mesa de trabajo. Sería espectacular, un muy importante presente y un muy brillante futuro, y además una lección de vida, de lucha, de optimismo. Una palabra final, Maritza, que les pedimos a nuestras invitadas para mujeres jóvenes que estén en la situación en la que tú estabas cuando estabas terminando el colegio o cuando estabas empezando la universidad. ¿Qué les dirías desde Mujeres de Ataque? Uy, Juan, yo creo que si hay algo que me tiene a mí donde estoy, es que nunca me fijé en las carencias. Siempre vi un futuro lleno de prosperidad y de éxito. No sé si es un poco inculcado desde mis papás, que son unos paisas berracos echadísimos para adelante. Y lo otro que es mi mantra de vida, que es disciplina y fe. O sea, trabajar y trabajar por lo que uno se propone. Y para mí, que soy muy creyente de Dios, la fe. Porque soy fruto también de esos milagros. O sea, sé que hay mucha gente que también trabaja y quizás no puede estar contando esa misma historia que estoy contando yo. Entonces creo que también Dios ha metido la mano en mi historia. Maritza Aristizábal, un ejemplo viviente y cotidiano, decíamos antes, de que los sueños sí se cumplen. Y vendrán muchas cosas más maravillosas. Gracias a la Universidad Externado de Colombia por haber hecho posible este programa, a su división de estudios de género. Mil gracias a Maritza Aristizábal y mil gracias a ustedes que nos acompañan en cada emisión de Mujeres de Ataque. Feliz fin de semana para todos.